qué bueno que elegiste este taller. Israel García es de México originalmente, ahora vive en Washington DC pastoreando la iglesia La Red. No solamente es un increíble músico, toca todos los instrumentos, pero lo que más me gusta es que tiene un corazón apasionado para enseñarle a la gente un poco más de Dios. Es mi papá, lo amo, estoy emocionada por esto, así que espero que estés con un corazón abierto, atento para escuchar un poco más y aprender un poco más de Dios. Prepárate. Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Israel García. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa donde nos estén viendo. Y para mí es un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias a los Gavis que nos dieron esta oportunidad para platicarles algo muy importante hoy en este día, en esta hora. Así que sin más preámbulo, ¿qué les parece si empezamos con una breve oración y empezamos con esta charla? Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y acompáñame. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias por cada corazón. Gracias por cada persona que nos está viendo, Señor. Los bendigo, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos, Señor, para crecer juntos, aprender juntos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, capítulo 3, del versículo 10 al 14, y dice lo siguiente. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, que es riqueza, fama, y ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues, aquí está la clave en el versículo 14. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo David tu papá, también te daré una larga vida. A ver, Dios, vamos a detenernos un ratito aquí. Si tú has leído la vida de David, todos sabemos que David en algún punto de su vida pecó contra Dios bien feo. Y codició a una mujer que no le correspondía y luego puso al esposo en la primer línea de batalla y fue acribillado o asesinado. Por lo tanto, se le adjudican esas dos cosas a David. David la regó. Bueno, en México así decimos, la regó, falló. Yo pienso que nosotros en algún punto de nuestra vida hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Dios. Sin embargo, Dios le dice a su hijo, al hijo de David, Salomón, le dice: y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo David. Esto es lo interesante de la historia. Y si leemos en Salmos capítulo 27, versículo 4, dice lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David entendió un principio muy importante. Se enamoró de Dios, conquistó el corazón de Dios. Mientras que su hijo Salomón pedía sabiduría, David, su papá, pedía la presencia de Dios en su vida. Y esa es la gran diferencia. Si queremos tener éxito en la vida, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos y nuestra vida. Otra cosa que decía, el que dice en Salmo 103, versículo 1 al 2, dice: bendice alma mía Jehová. O sea, David le ordenaba a su alma: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, y nunca olvides ninguno de sus beneficios. David se arrepintió del pecado que hizo, y por eso Dios le recuerda a Salomón y le dice: anda como David, tu papá, que fue recto delante de mí. En la palabra de Dios encontramos que David era conforme al corazón de Dios. Y esto es lo interesante de la historia. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el día que nosotros decidimos seguir las pisadas del Maestro, desde ese día nuestra vida empezó a ser una aventura, empezó a cambiar. Y mucha gente dice:
que andamos en el primer amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a leer la palabra y nos la comemos y queremos entender quién es la persona de Jesucristo para nosotros. David entendía este principio. Él quería conocer a Dios. Si tú lees los salmos son como poéticos, están llenos de cosas de amor hacia Dios. Fíjate en uno de los salmos, en el 42, versículo 1. Yo me puedo imaginar que David estaba en su balcón real o estaba en la sala real y salió a su balcón real, se tomó un café y de repente alzó la mirada porque empezó a escuchar un ruido muy extraño. Y estaba buscando de dónde venía ese ruido. Y entre los arbustos y árboles alcanzó a enfocar su vista en aquel animal que estaba haciendo un ruido muy interesante. Y de repente, en ese momento, a David le viene una inspiración y empieza a escribir: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Imagínate, David estaba enamoradísimo de Dios. Y cuando vio a este venadito, este venadito que estaba desesperado por buscar agua, ¿no? Él se pudo comparar: así es mi amor, Señor, así tengo sed y hambre de ti. Mientras que Salomón pide sabiduría y Dios lo bendijo, sí amaba a Dios, pero David supo conquistar el corazón de Dios, supo adorar a Dios. Entonces la Biblia dice que adorar al Señor debe ser la base de todo lo que yo hago. Lo que Dios quiere son auténticos adoradores, tal como Jesús se lo dijo a la samaritana. Yo ando en busca de personas que me adoren en espíritu y en verdad. El lenguaje de Dios es espiritual y es honesto, en verdad. Hombres y mujeres que se enamoren de Él. Pero si tú no te enamoras de Dios, cuando tú vayas a la iglesia o cuando estés cantando, no vas a hacerlo con la misma intensidad. Porque no sabes quién es Dios en tu vida. Pero cuando tú empiezas a saber quién es Dios en tu vida, tu perspectiva de ver las cosas cambia y tu adoración empieza a cambiar de una manera intensa y pasional para el Señor. La Biblia coloca la adoración en primer lugar porque sabe que alguien que está adorando de corazón está de hecho leyendo la palabra de Dios, esa persona. ¿Sabes por qué? Porque cuando lee la palabra, ahí está descubriendo quién es Dios. Entonces, vamos a considerar la prioridad de la adoración desde la perspectiva de Dios. Dios proyectó la adoración. Cuando Dios crea todo esto, el planeta, y todo lo que en él hay, incluyendo a nosotros, incluyó un diseño para la adoración. Un plan que utiliza a toda la creación para pedir una respuesta de amor y acción de gracias por parte de nosotros. Si tú lees en Salmos 19, capítulo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. ¿Alguna vez has ido al mar y has visto el ancho mar, el inmenso mar? La creación de Dios. La creación de Dios adora al Señor. Entonces la creación tiene una responsabilidad, que es declarar la gloria de Dios para que el hombre pueda responder una declaración dirigida hacia Dios. Esto se llama adoración. Cuando tú ves que Dios obra a favor de nosotros, tuyo y mío, cuando tú ves esos hermosos paisajes, todo lo que Dios creó para beneficio de nosotros, empezamos a darle gracias a Dios. Y el ser agradecidos a Dios es que estamos adorando a Dios. Lo interesante de esto es que la adoración comienza y termina con Dios. El mejor ejemplo para nosotros es el Señor Jesús. Su vida, su actitud, sus principios y sus motivaciones. Jesús fue ejemplo en todas las cosas. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave espiritual de la vida de todos los que nos llamamos hijos de Dios. El Señor Jesús es el principio y el final de la adoración. Y nuestra vida adquiere todo su sentido cuando tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Él tuvo la primera palabra en el universo y tendrá la última palabra. El Señor Jesús es todo en todos.
Nuestro contacto diario con Él es lo que hace la diferencia. Vivir día a día con Cristo, contemplando lo que Él hace en nuestra vida y en la vida de cada persona. ¿Cómo? Glorificándole por lo que es nuevo en cada uno de nosotros, porque su persona es lo que da sentido a nuestra existencia. Entonces, adorar es fundirse al corazón a Dios. La adoración es la clave en nuestra vida. Nuestro ejemplo tiene que venir directamente de la manifestación visible de Dios en la tierra, de su Hijo unigénito, cuando aprendemos de Él en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos llegar al corazón de Dios? Como lo hizo David. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegar al corazón de un amigo? ¿Piensas en algunas cosas que puedes hacer? Por ejemplo, reconocerle como amigo, hablarle o escucharle, dedicar tiempo y atención a esa persona. ¿Sabes una cosa? Orar es llegar al corazón de Dios. Orar es como desnudar nuestro corazón delante de Él. Y esto habla de una adoración también personal. La adoración personal se trata de mi decisión de buscar el rostro de Dios personalmente y en privado. Aunque es bueno adorar juntos en familia, pero en la búsqueda de Dios debe ser personal. Mi intimidad con Dios debe de ser personal. Mi relación con el Señor debe de ser personal. Todo creyente en algún punto de su vida debe confesar que su tiempo personal con Dios quizás no es tan bueno como debería de serlo. Si la renovación de la adoración empieza conmigo, debo entonces dejar a un lado las excusas y descubrir una forma de renovar esa intimidad con Dios que Él tanto desea conmigo. Yo te quiero dar 3 puntos para tener una adoración personal. Número 1, conoce a Dios. Tienes que entender quién es Dios para ti. Tienes que saber quién es Dios. Saber qué es Él en mi vida. Pasar tiempo con Él. Al mismo tiempo, no tengamos simplemente una experiencia emocional solamente, aunque las emociones son buenas, pero necesitamos descubrir la persona de Jesucristo. No solo sentirnos bien. Así que hay que tomar la palabra del Señor, leerla como una carta de amor. Hay que leer, hay que escribir lo que vamos descubriendo cada día cuando leemos la palabra. Y número 2, tenemos que adquirir un hábito, y este hábito es habla con Dios. Realmente es cuestión de compromiso y no solo de algo emocional. Debo comprometerme a comunicarme con Dios, demostrándolo en mis costumbres, motivaciones y prioridades. La base de una relación entre Dios y el hombre es la comunicación. Cuando yo hablo con el Señor, cuando estoy en esa intimidad, abriendo, desnudando mi corazón, ser tal cual soy, sin ponerme máscaras, ser auténticos delante de Él y hablar con Él. Él es un padre que no va a buscar a la persona más perfecta, sino más bien de un hijo que le dé simplemente unos minutos para compartirlos en su amor. Dios está buscando esos adoradores, pero es necesario que tú y yo hablemos con Él, que lo conozcamos y que hablemos con Él. Ahora, la tercera cosa es escucha a Dios. La Biblia nos permite escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Si nosotros somos los únicos que hablamos en la oración, entonces la relación está muy falta de equilibrio. Necesitamos también escuchar y no tan solamente hablar. Va a llegar a un punto en que necesitamos guardar silencio y escuchar su voz. La Biblia, la palabra del Señor, es la clave para el renacimiento. Es la clave para empezar esta intimidad con Dios. La Biblia nos da la revelación de Dios y de sus propósitos para el hombre. En Romanos capítulo 1 nos da las respuestas para las condiciones de nuestros días. Lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 2, Dios lo conoce todo acerca de nuestra sociedad. La palabra de Dios es digna de ser creída. Ella solamente nos dice la verdad. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia satisface toda necesidad espiritual del hombre. La palabra de Dios es inagotable en sus verdades. Es siempre nueva, siempre sacia, y empiezas a conocer a Dios cada vez que tú la lees. La Biblia revela el plan de redención de Dios y nos enseña tantas cosas. El adorar a Dios es un estilo de vida. Cuando yo ayudo a mi vecino
ahí estoy adorando a Dios. Cuando yo hablo a alguien de Dios, ahí yo estoy adorando a Dios. Muchos de nosotros a lo mejor tenemos un concepto de que decir, adorar a Dios es solamente en iglesia, cantar, aplaudir las manos y danzar. No, eso no es parte de, pero adorar a Dios está en todo el contexto de nuestra vida, en la sociedad donde vivimos, cómo predicamos a Dios, hablando menos con nuestro testimonio. Eso es adorar a Dios. Cuando ofrendamos, cuando ayudamos a nuestro prójimo, eso es adorar a Dios. Inclusive cuando no nos va muy bien en la vida y vamos por encima de ese sentimiento y empezamos a adorar a Dios y a darle gracias. Hace muchos años, cuando estaba en la escuela bíblica, nos enviaron a un viaje misionero. Recuerdo yo que en este viaje, pues Dios me sorprendió de una manera increíble. Nos dieron instrucciones que teníamos que llegar a un cierto pueblo allá en México. No sabíamos con quién íbamos a llegar, no sabíamos dónde íbamos a dormir y no sabíamos qué íbamos a comer. Simplemente nos mandaron a ese lugar. Y así, creyendo en nuestro corazón, bien emocionados, ¿no? de haber aprendido en la escuela bíblica todos estos principios y todo lo que los maestros nos enseñaron, la palabra del Señor. Y íbamos con esa energía, con esa pasión de hablarles de Cristo a todas las personas que se nos pusieran enfrente, ¿no? Y cuando llegamos a este pueblo, llegamos al parque, yo recuerdo que pues mis amigos nos miramos el uno al otro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo les dije, ¿saben qué? Vamos a cantar, vamos a hacer una adoración pública aquí. Y como que a algunos les dio medio vergüenza, ¿no? Porque pues cuando estás tú solo, pues ahí pues no hay nadie que te vea si cantas mal o si cantas bien. Pero estábamos en este parque y empezamos a cantar. Y de repente la gente empezó a acercarse, ¿no? Imagínate, éramos como unos 20 personas y empezamos a cantar, la gente se empezó a acercar y ahí empezamos a predicarles el mensaje de Dios. Hubo un joven que se acercó a nosotros y nos dijo, oigan muchachos, ustedes son cristianos, ¿verdad? Porque yo también soy, me dice. De hecho, yo estoy yendo a una iglesia. Y resulta que él era un americano que estaba de misionero en ese pueblo. Y nos dijo, ¿saben qué? Les voy a presentar a mi pastor. Y nos presenta a su pastor. Fue algo como si Dios todo estuviera planeado, ¿no? Recuerdo que el pastor llegó con nosotros y nos saludó y estaba bien contento. Y nos dijo, ¿saben una cosa? Pues ya que están aquí, los voy a aprovechar. Mañana yo tengo que ir a predicar a la cárcel. Así que, ¿quieren acompañarme mañana? Y yo pues digo, órale, pues a eso venimos, ¿no? A predicar el mensaje de Dios. Por la mañana el pastor nos busca y vamos rumbo a la cárcel en ese pueblo. Y nos dividimos en dos grupos, 10 hombres y 10 mujeres. Y nosotros entramos en la prisión de los hombres. Y recuerdo que estaban todos los presos en esa aula o en ese salón. Estaban esperando a que el pastor llegara y compartiera una palabra. Y cuando el pastor nos deja en la entrada, el pastor se va y nos deja ahí solamente a nosotros. Y yo me puse un poco nervioso. Sinceramente, me puse un poco nervioso. Pero cuando entramos al aula y miramos a toda esa gente que estaba hambrienta de Dios, se me fue el miedo. Yo recuerdo que empecé a cantar y todos mis amigos empezamos a cantar, ¿no? Esos presos empezaban también a unirse con nosotros y a aplaudir y todo. En serio que sí te intimidaban porque tenían hasta cara de matones. Y sí, intimidaban cuando los miraba. Dije yo, Dios, ¿dónde estoy? Pero lo interesante de la historia que te estoy diciendo es que cuando empezamos a adorar a Dios, algo sucede en ese salón. De repente la atmósfera empezó a cambiar. Aquello que yo sentía como miedo de estar en ese lugar, de repente empezó a sentirse la paz de Dios en ese lugar. Y empezamos a adorar con todo el corazón. Y yo escuchaba como si el cielo se hubiera abierto y los ángeles se unieron a cantar con nosotros. Cuando abrí mis ojos, todos los que estaban ahí, todos los presos, estaban adorando a Dios y dije yo, wow, Dios había llegado a ese lugar. La presencia de Dios se había apoderado de ese salón. No había ni un solo preso que no estuviera cantando. Cuando tú estás en la frecuencia de Dios, cuando tú estás alineado al corazón de Dios, tú vas a ser de bendición, no tan solamente con tu familia, en tu casa, sino en todo lugar a donde vayas.
Estábamos adorando a Dios en ese lugar y de repente Dios habló a mi corazón y me dijo, yo voy a hacer un milagro esta noche. Y dije yo, wow. Y estaba esta adoración a Dios y recuerdo que estaba una persona en la parte de atrás. Cuando lo vi, le dije que viniera porque quería orar por él. Cuando él se acerca, él tenía un problema. Resulta ser que él en su brazo, cuando él lo agarraron, le dispararon y le habían disparado en su brazo y le quedó mal. Y recuerdo que él me dijo, llevo noches sin poder dormir por este dolor que tengo. Y empezamos a orar por él. Empezamos a cantar a Dios. Y lo sorprendente de todo esto es que Dios hizo el milagro. Hay poder cuando tú adoras a Dios de corazón. Los cielos se abren, algo sucede. Yo he conocido a personas que han venido a los pies de Cristo por una canción. Entonces, la adoración a Dios debe ser la base de todo. Así que, amigo, amiga, yo te invito en esta hora a que tomes una decisión y le digas a Dios en este momento, Señor, ayúdame en mi vida personal. Quiero conocerte, quiero entenderte quién eres tú para mí. Y que tú te enamores de Dios de tal forma que diga Dios así como lo dijo con David. David conforme al corazón de Dios. Imagínate, pon tu nombre ahí conforme al corazón de Dios. Así que para recordar una vez más debo conocer a Dios, hablar con Dios y escuchar a Dios. De esa forma yo voy a entender y voy a saber cómo adorar a Dios, en otras palabras. Amigos, gracias por escuchar esta charla. Se les quiere mucho. Les mando un abrazo una vez más. Gracias por este tiempo. Dios les bendiga.